Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien todavía en sus casas. Pero pues ni modo, esto es por el bien de todos. Les agradecemos mucho por estarse conectando con nosotros. Ustedes saben que la palabra tiene que seguir y no hay quien la pare. Nunca jamás será detenida. Vamos a seguir transmitiendo por este canal, por este medio. El día martes a las 10 de la mañana, la pastora Silvia va a transmitir un mensaje especial para todas las mujeres. Por acá las esperamos, damas. Espero que se puedan conectar. Recuerden, el martes a las 10 de la mañana. Ok, el miércoles 7:30 otra vez nos volvemos a conectar. Vamos a reiniciar los cursos que estaban dando los pastores, la pastora en especial, sobre los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos que venían dando, entonces se reinician el día miércoles a las 7:30. Por acá los esperamos, por favor, conéctense. Recuerden que la palabra tiene que seguir llegando a nuestros corazones y tiene que seguir haciendo su labor que está haciendo en nosotros. También les queremos avisar que las reuniones de oración que veníamos teniendo los días martes y jueves ya se van a suspender por cuestiones de la contingencia. Ya ven que ya viene un poquito más severo todo esto, entonces se suspenden. Recuerden, los martes a las 6 de la mañana, ya no, igual los jueves, por favor, para que estén atentos. Yo creo que vamos no sé qué digan los pastores, pero tal vez se pueda hacer por este medio. Estén pendientes con eso, por favor. El diezmo, ustedes saben que todos los gastos siguen fluyendo, o sea, sigue su canal, sigue todo como se venía dando, ¿no? Entonces sí los invitamos, porque sí se necesita. Sigue el costo de renta, servicios, todo esto no nos han quitado, ni hay una prórroga, ni hay nada. Entonces sí les pedimos su apoyo para que nos ayuden con lo que son diezmos y ofrendas. Se seguirán recibiendo los días martes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, el horario de oficina de la iglesia de La Roca. Por favor, les insistimos mucho, sí necesitamos de su apoyo con eso, porque los gastos siguen. O sea, no han dejado de fluir esos gastos. Pues bueno, antes de que empecemos con la palabra, vamos a orar un minuto. Padre, gracias te damos, Señor, a las mentes, Señor, de todas las personas, Señor, que nos están escuchando, Padre. Te ruego, Señor, que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo del alma, Señor, del corazón y del espíritu, Señor, y que esto sea para seguir transformando corazones, Señor, seguir transformando personas, Señor, y seguir trayendo tu reino a este mundo, Señor. Las circunstancias, Señor, son muy difíciles en estos momentos, Señor, pero sabemos que tu plan es perfecto, Señor, y seguiremos, Señor, hasta el último, llevando tu obra, Señor, llevando tu palabra, Señor, llevando tu mensaje. Gracias, papito lindo. Toma el control, Señor, abre corazones, abre mentes, Señor, y que todo que sea palabra de cambio, Señor, y palabra que realmente trastorne nuestras vidas. Gracias, papá. Ponemos en tus manos este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Muy buenos días, amada familia, ¿cómo están? Qué gusto, de verdad es un placer poder comunicarnos con ustedes, tener, pues, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, este acercamiento por medios electrónicos. La verdad me siento un tanto incómodo, me gustaría más interactuar con ustedes, sin embargo, vamos a ser obedientes a nuestras autoridades. Y como bien dijo Jaime hace un momento, la palabra no tiene un stop, la palabra no tiene una pausa, esa debe continuar porque es la que nos alimenta. Y hoy no es la excepción, hoy es el día del Señor. Así que reciban un caluroso abrazo de mi parte para ustedes y para su familia, deseando que estén bien. Gracias, vamos a comenzar. Bien, pues el tema de hoy creo que es un tanto interesante. Yo espero que te ministre, yo espero que te sirva y te aliente. Cada uno de nosotros hemos tenido
adversidades en la vida. Pero el punto no es si tenemos o no adversidades o problemas, angustias, dudas, falta de fe o falta de esperanza. El punto es cómo reaccionamos ante todo esto. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. El título es La reacción ante la adversidad. En estos momentos nos surgen dudas. En estos momentos decimos, bueno, debo tener una actitud positiva, pero tal vez esa actitud positiva sea fabricada por el hombre, es decir, no tiene un fundamento de verdad. O debo allegarme a la ciencia, debo hacer caso a la ciencia y escuchar noticieros, cómo va avanzando esta problemática y cuándo va a terminar. Ninguna de las dos es la más certera, es la más importante para dar paz a nuestro espíritu, para dar paz a nuestra alma. Yo te invito justamente a que hoy en este estudio podamos discernir, podamos entender con la ayuda del Espíritu Santo cuál es la actitud que tú y yo debemos tomar. Sobre todo algo muy importante, es el momento de mayor apego a la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Porque habla de esto en varios versos o en varios pasajes a través de la Escritura. Tal vez la próxima semana hablaremos un poquito más a profundidad acerca de ello. Ninguna de estas alternativas, como decía hace un momento, u otras, tienen una verdad absoluta, tienen un fundamento. Para quienes hemos entregado nuestra confianza al Señor, nuestro Dios Jehová, su palabra escrita y su ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús, por un lado, la sabiduría de Dios, los dictámenes de Dios, y por otro lado tenemos un ejemplo palpable, un ejemplo que podemos ver en la Escritura, el ejemplo de Jesucristo, de cómo caminó. Y ahora, cómo entender lo que oímos de parte de Dios, lo que vimos a través de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, por si fuera poco, que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a entender, que nos ayuda y nos recuerda cada una de sus promesas. Nos recuerda, esto me llama la atención porque justamente vamos a recordar aquello que hemos visto, no aquello que no sabemos. Entonces, Pablo lo ve de esta manera en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Repito, segunda carta a los Corintios por parte de Pablo, en el capítulo 12, en los versos 7 al 10. Dice lo siguiente, si me acompañan por favor con sus Biblias. Familias hermosas, padres, madres e hijos juntos. ¡Qué hermoso! Algo tenemos que sacar de bendición y capitalizar este tiempo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, está hablando Pablo, les recuerdo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, verso 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, Señor, yo creo esta palabra de verdad. Es decir, ahora que no tenemos la respuesta a lo que estamos viviendo, ahora que nos sentimos totalmente vulnerables ante esta situación, es el momento de mayor fortaleza en la palabra. Estamos permitiendo que Dios obre en nosotros, estamos permitiendo que Dios sea quien verdaderamente tome el control. Y qué mejor que sea papá quien tome el control de las cosas y nosotros le creamos y caminemos y difundamos justamente esta esperanza entre nuestra gente,
entre en nuestra familia. Qué bueno que somos débiles, qué bueno que no tenemos la respuesta a todo esto, porque en ello abrimos la puerta para que el Señor hable, para que el Señor nos diga, para que el Señor nos comente, para que su Espíritu a través de Él nos consuele, nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Tal vez para muchos de pronto, y yo me incluyo, no sabemos realmente qué sucede, pero en la Biblia dice justamente qué va a suceder, porque esto no va a durar para siempre. Sí, nos duele, habrá algunos muertos como los ha habido, pero aún eso es propósito de Dios. Él lo está permitiendo. ¿Qué nos quiere enseñar? A nadie nos gustan las dificultades. Nadie ora, al menos nunca he escuchado que alguien hable, vengan las dificultades a mí, Señor. En el nombre de Jesús te pido que vengan las adversidades. No oramos por ello, pero son muy necesarias y justamente de ello vamos a hablar. A lo largo de la vida, como ustedes y yo sabemos, tomamos muchas decisiones y a veces equivocadas, a veces certeras. Pero algo que nunca decidiremos es escoger la adversidad. Esa llega sola. No escogemos en qué momento debe estar con nosotros. Llega sola. Pero como dije desde un principio, necesitamos entender cómo podemos enfrentarla. Revestidos del poder del Espíritu Santo, del consuelo y de la sabiduría de Dios, del ejemplo de ver a Cristo. La adversidad es un estado de sufrimiento y dificultad. Lo estamos viviendo, no tengo que platicártelo, el cual puede incluir angustia, problemas, pruebas, decepciones. Es decir, parece una catástrofe, pero detrás de esto hay un objetivo, hay un porqué y hay un para qué. Y ese es justamente el que necesitamos descubrir en revelación. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Pasando tiempo en la presencia de Dios, sea en oración, sea en lectura, sea en escuchar una prédica. Siempre habrá algo que Dios nos hable de manera personal, aunque la prédica puede ser global, como en este caso, pero siempre hay algo que a ti te toca en el Espíritu. De ser posible, trataremos de evitar todo aquello que nos dañe, y eso lo hacemos, el dolor, pero al hacerlo nos perdemos grandes bendiciones. Tal vez me digas, pero ¿cómo que la adversidad es una bendición? Sí, no en el momento de la adversidad, posterior a la adversidad. ¿Qué va a haber después de todo esto? México va a cambiar, tu familia va a cambiar, tú personalmente y yo vamos a cambiar, y la vida la veremos de diferente manera. Y si lo hacemos de acuerdo a lo que Dios establece, entonces nos llenaremos de gozo y sobre todo de esa paz que en este instante la sociedad, noticiarios, comentaristas no nos pueden dar. Tenemos varios ejemplos justamente en la Escritura acerca de grandes hombres comunes como tú y como yo, pero que se engrandecieron al soportar justamente las dificultades, porque vieron la meta, el objetivo por el cual la adversidad llegó a cada uno de ellos. El ejemplo de José: sufrió traición, esclavitud y prisión antes de venir a ocupar el lugar más importante en Egipto, después de Faraón. Tuvo que pasar por muchas adversidades, de traiciones, y de su familia, de los más cercanos, de sus amigos. Y seguramente de pronto, como tú y como yo, digo, ¿qué voy a hacer? ¿En quién voy a poder confiar? Pero al final vio que la confianza en Dios dio resultado, dio buen fruto. Tenemos el caso de Moisés. Estuvo fugitivo en el desierto por algún tiempo, y ustedes lo han leído, antes que Dios le llamara para que guiara a su pueblo y justamente Israel saliera de Egipto. Son aspectos, repito, personas comunes y corrientes como tú y como yo, que soportaron la adversidad, que tomaron una actitud de ir hacia adelante, no importando las circunstancias.
Esther, esta mujer exiliada judía, hasta que Dios la elevó a la posición de reina de Persia. Exiliada, y de pronto llega a ser la reina de Persia, y la usó para salvar justamente a su pueblo. ¿Para qué está esta adversidad en nosotros? ¿Qué debemos salvar? Dicho de la mejor manera, llevar la palabra de Dios para salvar justamente a nuestro pueblo, a nuestra nación. Y como muchas veces se ha profetizado sobre México, será una gran nación en las manos de Cristo. Y yo lo creo, y tengo paciencia para esperar. Daniel, otro gran hombre, estuvo cautivo en Babilonia, pero fue promovido por el rey a una alta posición de gobierno. Ustedes lo han leído y ustedes lo recuerdan. María y Marta sufrieron la pérdida de su hermano antes de la resurrección. Ahora, para resucitar a alguien, primero se tiene que morir. Válgame la expresión tan obvia, ¿no? en este caso. Entonces, si nosotros pedimos ayuda a Dios, es porque hay un problema, pero debemos considerar que esa ayuda va a llegar, y va a llegar en el tiempo en que Dios lo determine y en el tiempo en que podremos aprovecharlo. El ejemplo de Pablo, como lo vimos en la carta a los Corintios, la adversidad puede venir a ser una bendición de Dios si reaccionamos de la misma manera que lo hizo justamente Pablo. Eso lo dice en la segunda carta, como lo leímos, como consecuencia de las grandes revelaciones que recibió del Señor. ¿Te acuerdas que ahí también en la carta a los Corintios habla justamente de mucha narrativa? Por ejemplo, la Santa Cena, él no estuvo presente, pero le fue revelado cada uno de los puntos, cada uno de los detalles. ¿Por qué? Porque amaba al Señor y porque seguramente oraba y tenía sus tiempos devocionales. Nosotros queremos entender qué es lo que está pasando, cuándo va a terminar, por qué es esto, pero lo hacemos en el intelecto. Olvidamos que la única verdad que nos va a alimentar, que nos va a fortalecer, es a través de la revelación, de la voz de Dios, y cómo escucharla a través de pasar tiempo en su presencia. Bien, él recibió grandes revelaciones, decía hace un momento. También se le dio un aguijón en la carne y pidió 3 veces que se lo quitara. Pero al final se da cuenta Pablo que ese aguijón que le había puesto el Señor era para su bienestar. Algo venía, algo fuerte venía. ¿Por qué? Porque entonces era mucho más dependiente de Dios y no de él. Hoy, qué bueno que existen médicos, qué bueno que existen tratamientos, qué bueno que de pronto nuestras autoridades nos cuidan y nos guardan. Pero lo más importante es saber qué va a pasar y depender de Dios. Depender de Dios. Quizás hoy no tengas trabajo, quizás eres taxista y no hay gente que se suba a tu automóvil, quizás la empresa está cerrando, no lo sé. Es doloroso, por supuesto, pero es mucho más doloroso cuando solo dependemos del dinero. Vayamos a depender de Dios. Sí, tomemos las precauciones, ahorremos, no despilfarremos en este instante muchos recursos o mucho dinero, solamente lo necesario, pero dependiendo del Señor. Es muy hermoso depender, porque en la medida en que nosotros somos débiles, el Señor es fuerte. No es que deje de serlo en ningún momento, sin embargo, se muestra como tal. Y Pablo responde justamente después de la adversidad: por tanto, de buena gana me gloriaré. Tú te puedes gloriar con esto. Tú puedes sonreír. Tú puedes decir: gracias, Señor, por esta adversidad, para hacerme más próximo a ti. Recuerden que tú y yo caminamos por fe. Esa fe que nos alimenta cada día, y el creer definitivamente en su palabra y de manera determinante, si es que realmente creemos.
Bien, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Jesús no puede reposar sobre alguien fuerte, alguien que cree que las puede todas, alguien que no se siente débil y no se siente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque no nos hace falta, así lo pensamos. Pero entre más débiles, entre más sufrimos, entre más padecemos una enfermedad, más dependemos de la palabra de Dios, dependemos del poder de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Así que te animo, tal vez no lo entendamos plenamente, no lo entendamos con toda la claridad, pero déjame decirte, esto va a pasar porque Dios está en control. Hay dos enfoques que podemos tomar, dos maneras, dos actitudes que tomar cuando vienen este tipo de problemas. Voy a hablar de la parte negativa en primer lugar. Hay gente que se aleja de Dios y el Señor no llena sus expectativas. Yo deseo que nuestro Señor quite este aguijón tan fuerte que tiene el pueblo de México y lo haga ya. Pero esa es mi expectativa. ¿Cuál es la expectativa de mi Señor? ¿Qué es lo que pretende? Quiero ser repetitivo en el sentido. Y cuando no vemos que nuestras expectativas se llenan, nos sentimos decepcionados y reaccionamos de la siguiente manera. Dudamos de la existencia del Señor. Como vemos que ha permitido que la adversidad suceda, nos preguntamos si es tan fuerte, si es tan magnánimo, si es realmente nuestro papá, como lo dice la Escritura. Si es nuestro amigo, porque no lo vemos, pero no lo vemos con nuestros ojos naturales. Hay que verlo con el Espíritu. Culpamos a Dios. ¿Por qué no evitó, decimos, por qué no evitó el motivo de dolor que esto sucediera? Y decidimos culpar a Dios. ¿Por qué Dios mandó esto? No lo mandó. Lo está permitiendo con un objetivo. Yo espero que me dé a entender. Nos alejamos del Señor para siempre. Y hay algunos que no pueden tolerar las dificultades. Sí, efectivamente. Muchos no pueden tolerar las dificultades y se enojan tanto con Dios que nunca regresan a Él. Hay gente que incluso ha estudiado en un instituto bíblico y hoy ya no está. Hay gente en la congregación que estaba en las oraciones, que estaba dispuesta a dar todos sus bienes por la obra y hoy ya no están. El problema continúa, pero ya no están, porque el enfoque que le dieron fue totalmente equivocado. Rechazan la Biblia cuando desconocen sus enseñanzas. Es decir, sí, la Biblia era muy bonito, pero yo no veo el fruto material de lo que dice. Es que no es así. Y las expectativas no son llenadas porque no vemos el resultado. Llegamos a pensar que el Señor no cumple sus promesas. Craso error. Dios siempre cumple sus promesas porque Él es fiel. Nos ha sostenido hasta hoy. Pero el problema no radica en la fidelidad de Dios, sino en una interpretación egoísta de cada uno de nosotros. ¿No es cierto que cada vez que abrimos la Biblia buscamos algo para nosotros? Pero a veces nos habla para afectar de manera positiva a los demás. No siempre es para nosotros. Qué hermoso, pero nos está hablando a nosotros. Y a veces decimos, ojalá que fulano lo escuchara. La sociedad que no conoce al Señor lo escuchara. Déjame decirte algo. Si tú estás leyendo la palabra y Dios habla, es para ti. Dile a tu familia, dile a tus hijos y al que está a tu lado, lo que estás escuchando es para ti. No es solamente para la sociedad, sí está involucrada, pero es para que tú y yo llevemos y transformemos con su palabra y con el poder del Espíritu Santo nuestra sociedad. ¿Estás conmigo? En la interpretación egoísta, dice hace un momento, que más bien tiene que ver con las expectativas del hombre y los caprichos del hombre,
que con el plan perfecto de Dios. Qué hermoso esta reflexión que nos hace mirar que no todo es para nuestro bienestar en el sentido inmediato, en el sentido de verlo materializado, sino hay algo escondido, los misterios de Dios que nos ayudan y nos hacen surgir, como lo vimos hace un momento en cada uno de los héroes de la palabra. Cultivan odio y enojo, ya no quieren saber nada de la palabra. El resultado de esa reacción es una ira mucho más grande, porque no ven el resultado de acuerdo a sus expectativas, repito, la cual lleva a las personas a la amargura. Y una amargura puede envenenar cada aspecto de nuestro ser, y no solamente el nuestro, el que nos rodea. Porque lo que tú hablas de la certeza de parte de Dios afecta a tu familia. Si es de manera positiva o no, vas alimentando el corazón de tus hijos. Y alguna vez les dices, ¿por qué no leen? ¿Por qué no van? No se reúnen. ¿Por qué no se congregan? Porque tú les enseñaste, papá, que la palabra no es cierta. Evidentemente, esto es una falsedad. La palabra de Dios es cierta. Por el contrario, cuando en una época como esta volvemos y nos encontramos con Dios, la sabiduría misma produce los siguientes aspectos, entre otros, solo por citar algunos. Un avance hacia una comunión más profunda con Dios. Claro, necesitamos de Él. En vez de alejarnos, decidimos estar más en su presencia, en medio de la adversidad. Sí, en medio de la adversidad es cuando más debemos buscarle, es cuando más debemos clamar. Mira el Salmo 51 del mismo David, arrepintiéndose y clamando por ese perdón de parte de Dios por todo lo que había hecho. Esta opción trae como resultado lo siguiente: una fe inconmovible, independientemente de si vemos o no resultados de una oración, porque déjame decirte, a veces llegamos a orar esperando que lo que estamos pidiendo se cumpla de manera inmediata y en la forma en que nosotros lo queremos, pero no es así. En medio de nuestro dolor hay una fe inconmovible, decía. El Señor ha demostrado ser fiel al no hacer lo que deseamos, sino al cumplir sus promesas. Ahí está la fidelidad del Señor. Cumple las promesas, lo que Él habló, Él lo hace en bienestar de cada uno de nosotros. Y está con nosotros durante el sufrimiento. Pensamos justamente que cuando sufrimos y hay adversidad, no está Él con nosotros. Él está ahí. Él está observando. Él está mirando cómo reaccionamos. Y de pronto sabe a qué palabra nos puede llevar y qué debemos escuchar para fortalecernos, para levantarnos. Por eso está con nosotros siempre. También produce paciencia incansable. Es el comprender que Dios está con nosotros y que su objetivo al permitir la adversidad es que recibamos de Él la paciencia que necesitamos o necesaria para esperar por su tiempo. Recuerda que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Esperemos su tiempo. Podemos confiar en su tiempo, podemos confiar en que no prolongará nuestro sufrimiento. Y estoy seguro, estoy certero que este coronavirus desaparecerá. Esta proteína que nos está dañando desaparecerá, pero debemos cuidarnos, debemos cuidarnos. Es necesario padecer por un tiempo, dice primero de Pedro 4, 10, 12, 13 y 16, para que Él nos fortalezca. Evidentemente estoy resumiendo el sentido de lo que dice la palabra. Quiero obviar el tiempo justamente. Es necesario padecer por un tiempo. Tú no puedes pensar que conoces la felicidad si antes no has conocido el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando llega la felicidad le das un valor mucho mayor. Porque después de haber sufrido llega la plenitud, llega la paz. Entonces
somos un poco más certeros en saber qué es lo que Dios desea. ¿Estás conmigo? No se han dormido, están alegres, están fortalecidos, porque esa es la idea de escuchar la palabra de Dios. Saltar, gozarnos, y al final de esto escucharemos una alabanza que nos va a hacer meditar, y después tú en tu casa y tus hijos saltarán de gozo, porque dices: Jesucristo vive, Jesucristo está con nosotros, Él no nos ha abandonado, está en medio de esta problemática. Perdón por la emoción, pero es que hablar de Cristo trae emoción, no puede traerte tristeza, no puede traerte desesperanza. También te trae, cuando permaneces en esos tiempos de aflicción, una valentía inquebrantable. Dios exhortó a Josué a esforzarse y a ser valiente. No le dijo para llevarla, no le dijo para fortalecerte solamente, para echarle ganas, un mexicanismo que muchos manejamos. No fue para echarle ganas, fue para esforzarse y ser valiente, pues Él le acompañaría, como a ti y como a mí. Aunque no lo vemos ni lo sintamos, Él está con nosotros. Esto lo dice en Josué 1:9. Y que confiamos en el Señor, o que debemos confiar. A nosotros nos dice que en estos momentos debemos tener valentía, que necesitamos dicha valentía para perseverar y enfrentar este desafío con fe. Qué hermoso que hay desafíos, como en este caso, esta pandemia es un gran desafío, pero los vamos a enfrentar con valentía, como le dijo el Señor a Josué. De esa misma manera lo vamos a enfrentar. Deja de lado, por favor, es la problemática de hacerlo en vivo, pero perdón, deja de pensar que no va a terminar esto. ¿Qué ha sucedido contigo a través de esto? Es una breve reflexión. ¿Te has enojado? ¿Has perdido la esperanza? ¿Has llorado? ¿Has creído que esto no va a terminar? ¿Te has preocupado en demasía o has entrado en amargura? Y de pronto, aún cuando estás en casa con tu familia, como no estamos acostumbrados, no tenemos una dinámica planificada. Bueno, estamos juntos, vamos a jugar, vamos a platicar de aquello que nunca hemos platicado. Siéntate, hijo, y cuéntame, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de nuestra fe? Para poder ministrarle. Aquí es donde podemos examinar nuestro corazón y nuestra fe. Vimos cómo Dios obró con los grandes hombres hace un momento y cómo terminaron, no por sus logros. Yo creo que tú y yo vamos a terminar fortalecidos y vamos a terminar de la mejor manera. Y tú y yo nos podremos abrazar ahora sí de manera personal y decir: oye, yo pensé que no te volvería a ver, pero hoy me gozo de verte. No había considerado cuánto te quiero, no había considerado cuánto te necesito, y lo que Dios me estaba clamando, que te abrazara, que te ayudara. Ahora te pregunto, ¿necesitas algo? Quiero compartir lo poco que tengo y vamos para adelante. Vamos con fe a hacer logros y a tener justamente aquello que Dios nos ha dado. Te dejo esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de manera personal de esta pandemia para ti y para tu familia? No creo que sea la muerte. Ese no es el objetivo. Y si así lo fuera, tenemos un Dios soberano y al que no le podemos replicar, porque Él sabe lo que nos conviene más que tú y que yo. Vamos a orar, y al terminar yo te pido que nos des unos segundos de espera y vamos a escuchar una canción que golpea mi corazón. No es una canción nueva, pero es una letra que es permanente, que es perenne. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad de dirigirme a la congregación, Señor, por dirigirme a mi familia, a la que amo tanto, Señor, y por lo cual oro, bendito Dios,
que tú nos fortalezcas, que tú nos des la valentía necesaria para soportar todo esto que estamos pasando. Y que nos des, por supuesto, Señor, la sabiduría para tratar de entender y aquilatar, Señor, y decretar que los tiempos mejores están en camino. Que algo tú estás preparando para mi familia, que algo estás preparando para México, que algo estás preparando y lo preparaste desde antes de la fundación del mundo y para mí, bendito Padre. Yo te alabo, Señor, como Pablo. Yo te doy gracias por mi debilidad. Yo te doy gracias por mi vulnerabilidad, porque en la medida en que soy más vulnerable, necesito más de ti. Y yo quiero depender de ti. Y esperaré pacientemente, aunque la tormenta venga. Esperaré en ti, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, por esta gran oportunidad. A ti la gloria, a ti la honra, mi Señor, en este tiempo y siempre. Amén. Familia, gracias por escucharme. Gracias. Esperen un momento para escuchar esta canción. La vas a recibir. Escúchenla, por favor, y medítenla. Gracias. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón
tú siempre tienes el control. Aquí está la respuesta. Gracias por tu tiempo. Y me gustaría interactuar contigo a través de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo, pero antes recuerda, el martes a las 10 de la mañana para todas las mujeres. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Vamos a gozarnos en nuestra debilidad para que el poder de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Buenos días.